Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dos versículos estaremos meditando en esta tarde. Los dos, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Póngase cómodo, por favor. En esta hora de la tarde yo le voy a poner a esta predicación un título muy corto: el llamado de la sabiduría. Simplemente así: el llamado de la sabiduría. Y vamos a meditar sobre ese llamado tan contundente de la sabiduría de Dios, hablándole a todas las personas. El contexto presenta la sabiduría de Dios, a saber, Jesucristo, nuestro Señor, como sabiduría de Dios, llamando a todo ser humano por medio de la palabra revelada como sabiduría en el libro de Proverbios. La respuesta al llamado de la sabiduría de Dios produce resultados diferentes en cada persona, según la manera de responder de cada persona al llamado de Dios. Será una bendición y quizá para otros una desgracia. Todo depende de la forma de cómo responda la persona al llamado de la sabiduría de Dios. Dicho de otra manera, para los que oyen y atienden el llamado de la sabiduría de Dios en Cristo, se convierte en una bendición en sus vidas. Pero los que rechazan y se apartan del llamado de la sabiduría de Dios, se convierte en una desgracia en ellos. El llamado es para todos, pero lamentablemente algunos oyen y obedecen y otros rechazan y se apartan. Por ello en el versículo 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Y aquí comenzamos esta meditación. Todo comienza con el llamado de la sabiduría. La sabiduría le está llamando a los hombres. La sabiduría de Dios le está hablando a todo mundo. Y aquí, en este verso, en el versículo 20, la sabiduría se personifica con la capacidad de clamar. Entiéndase, llamar. Y específicamente dice en las calles. Y también alza su voz en las plazas. Por lo tanto, la sabiduría de Dios no es meramente un concepto racional como entendemos humanamente que es la sabiduría. No es un conjunto de pensamientos o ideas inteligentes como creemos humanamente. No, la sabiduría no es algo, la sabiduría es alguien. La sabiduría de Dios, repito, es la persona de nuestro Señor Jesucristo, llamando públicamente a todas las personas, a todos. Cristo, como sabiduría de Dios, clama en las calles. Me parece muy interesante esa expresión. Clama en las calles, llamando a todos los pecadores. La acción de clamar significa literalmente llamar a gritos. Mira lo que está revelando. Cristo, como sabiduría, le está llamando a gritos al pecador por diferentes medios. Que le escuche, que responda con inteligencia, que responda con solicitud, que responda al llamado del arrepentimiento por medio del Evangelio. Cristo, como sabiduría de Dios, no solamente clama, sino que además dice que levanta su voz en las plazas,
llamando a todos. Levantar la voz significa hablar con un tono alto y fuerte, como estoy hablando en este momento. Eso es levantar la voz. Cristo, como sabiduría de Dios, les habla públicamente a todos con voz fuerte y clara. Su voz está al alcance de todo ser humano. Clama en las calles. Me voy a detener ahí. Clama en las calles. La sabiduría de Dios está gritando públicamente, está clamando en las calles. Esto significa que Dios habla a las personas por los diferentes medios de comunicación. Las calles son el medio para transitar, para llegar, para comunicarse. Antiguamente las calles eran el único medio de comunicación entre las personas. Antiguamente no había otro medio. Hoy hay un montón de medios de comunicación. Lo más nuevo, el internet y todos los demás, sus redes sociales. Pero antiguamente eran las calles. Y Dios le está hablando al ser humano por los medios en los que transita, por los medios en los que se comunica. Mire la sabiduría de Dios. Por eso no hay pretexto para ahora, para el ser humano, sobre todo para esta generación en las que estamos viviendo. Dios le está hablando a todos al alcance de los medios que se comunica. Esto está representado antiguamente en las calles, clamando en las calles. Impresionante la sabiduría de Dios, ¿verdad? La sabiduría de la palabra, el entender con discernimiento todo esto. Aquí hay mucha sabiduría de Dios en estas palabras. También dice que levanta su voz en las plazas. Cristo como sabiduría de Dios hablando en las plazas. Dios hablando con voz apremiante a todo ser humano en los lugares de reunión pública. Las plazas son aquellos lugares de concurrencia donde las personas se reúnen para pasear, comprar, convivir. Y la revelación de Dios dice que habla como sabiduría en la persona de Cristo en las calles y en las plazas. Esto significa que Dios en su sabiduría quiere alcanzar mediante la comunicación de su palabra a todo ser humano en cualquier lugar, sitio en el que se encuentre. Y yo meditaba esto en las calles y en las plazas, Cristo como sabiduría de Dios hablando, clamando, alzando su voz en las calles y en las plazas. Y yo le preguntaba, ¿cómo es esto, Señor? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo puedo explicárselo a la iglesia para que entienda el cumplimiento de esta palabra, la realidad de esta palabra, que Él como sabiduría allá afuera, clamando en las calles, alzando su voz en las plazas, llamando a todo ser humano? ¿Cómo es, Señor? ¿Cómo lo entendemos en lo práctico? Y miren, yo llegué a la conclusión, y es un motivo para que lo sigamos haciendo, un ejemplo perfecto del cumplimiento de la sabiduría de Dios, clamando en las calles y alzando su voz en las plazas, es el evangelismo en las calles, en las plazas. Es la sabiduría de Dios, la voz de Cristo por medio de la iglesia, hablándole a los pecadores, llamándoles al arrepentimiento. La iglesia, el predicar en las calles, expresa audiblemente, hermanos, la voz de la sabiduría, clamando, llamando a todas las personas para que vengan a Dios. Tenemos un motivo para seguir predicando en las calles. Tenemos un motivo para salir a los lugares públicos. El evangelismo que hace la iglesia, el evangelismo que practicamos, hermanos, es la voz de la sabiduría de Dios.
hablándole al pecador por medio de nosotros, por medio de usted, por medio de mí, en las calles, en los lugares públicos donde la gente transita, donde la gente convive, donde la gente va y viene, donde la gente sale a pasear, donde la gente sale a comprar. Calles y plazas. Yo creo que esto debe de entendernos, hacernos entender la importancia de salir a hablar de Dios allá fuera. Cristo hablando a través de nosotros en las calles y en las plazas. La voz de la sabiduría encarnándose en la voz humana de todos aquellos que salen a predicar el evangelio en las calles y en las plazas. Dale un fuerte aplauso al Señor por esto. Me parece poderoso. Me parece demasiado importante. Me parece demasiado especial que Dios quiera usarte a ti, que Dios quiera usarme a mí, para que seamos un instrumento, un medio audible de la sabiduría en las calles y en las plazas. Por eso seguiremos saliendo y seguiremos levantando la voz. Amén. Esté al pendiente de la próxima salida a evangelizar. Según lo que está escrito aquí, a la sabiduría de Dios, que es Cristo, le encanta hablar públicamente a los hombres. ¿Dónde? En los lugares de concurrencia pública. Ahora, pon suma, pero mucha atención en lo siguiente que está revelado y escrito en el versículo 21. Ya vamos a dejar el versículo 20, vamos a entrar al versículo 21. Y mire lo que dice. No solamente clama en las calles, no solamente levanta su voz en las plazas, sino que también clama en los principales lugares de reunión. Ahí tenemos otro lugar. En los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y esto hay que entenderlo y discernirlo de manera espiritual, porque no significa que en la puerta de allá de Juárez, la entrada, ahí está hablando Dios. ¿A quién le va a hablar ahí? Si ahí es el desierto. Amén. La entrada de la ciudad. Entonces tiene que estar hablando de manera figurada de una realidad espiritual cuando dice clama en los principales lugares de reunión. Cristo como sabiduría, hablando, gritando a viva voz en los lugares, en los principales lugares de reunión y también en las entradas de las puertas de la ciudad. Ahí expone sus razones. Ahora ponga atención para que entienda. Clama en los principales lugares de reunión. Es Cristo hablando. Le encanta llamar a los hombres principalmente en los lugares de reunión. ¿Y cuáles son esos lugares de reunión? ¿Cuáles serán esos lugares de reunión? A saber, las congregaciones. Porque para Dios los principales lugares de reunión son las iglesias locales, las congregaciones. No crea que para Él son esos lugares donde se habla política. No, no, no. Los principales lugares de reunión en la tierra desde el concepto de Dios son aquellos lugares donde se reúne la iglesia. Aquí está hablando congregacionalmente de las iglesias, las reuniones de iglesia. Ahí es donde principalmente se escucha la voz de la sabiduría hablándole a todas las personas. Y aquí tenemos otro motivo para congregarnos. Aquí hay otro motivo para congregarnos, porque a Él le encanta hablarnos, enseñarnos
en los principales lugares de reunión, que son las reuniones de la iglesia. Ahí es donde venimos a escuchar la voz de la sabiduría de Dios, a entender la voz de la sabiduría de Dios. También dice en las entradas de las puertas de la ciudad, que significa adentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, ahí está la voz de la sabiduría de Dios hablando en Cristo. Y es una realidad para todos los que estamos adentro, aquí adentro de la iglesia, comparada como una ciudad. La sabiduría expresa sus razones con toda claridad de pensamientos. Entonces yo entiendo dos cosas aquí. Dios, como sabiduría, nos habla continuamente a todas las personas, las de afuera, en las calles, en las plazas, en los lugares públicos, pero también a los que estamos reunidos, congregados como iglesia en los principales lugares de reunión, que son las congregaciones cristianas. En otras palabras, Dios como sabiduría en Cristo le habla a todo mundo, a toda persona, los de afuera y también los que están congregados adentro, a los incrédulos, pero también a los creyentes. Y ante la voz y el llamado de la sabiduría de Dios, nadie se escapa, nadie quedará ausente y nadie se justificará en la eternidad que le puede decir: es que nunca me hablaron, es que nunca escuché. Dios le dirá: estuve hablándote en las calles, estuve hablándote en las plazas, estuve hablándote en las segundas, estuve hablándote en los mercados, pero también estuve hablando en la iglesia. En realidad no quisiste escuchar, me rechazaste. Por eso la misma sabiduría, hablando en el libro de Salmos, dice que ninguno se justificará delante de su presencia. La sabiduría entonces hablando afuera, hablando adentro. Y su mensaje, que es lo que más me impresionó aquí, porque muchas veces relacionamos la sabiduría con un mensaje muy elocuente, con un mensaje muy respetado, con un mensaje muy fino, la sabiduría hablando. Y en parte es verdad, pero aquí me impresiona la forma de cómo la sabiduría de Dios le está hablando a los hombres, que es un mensaje contundente, hermanos. Que cuando yo estaba recibiendo, entendiendo, discerniendo la voz de la sabiduría en la palabra, digo: Señor, qué fuerte es esto. Pero al final de cuentas, la sabiduría de Dios hablando. El contexto dice que le habla a todos. Ahora, ¿qué dice la sabiduría de Dios? Porque su mensaje es claro, fuerte, público y agrego contundente, muy contundente. Pero ¿qué dice la sabiduría de Dios? ¿Qué le habla a los hombres? ¿Cuál es el mensaje de la sabiduría de Dios? Iglesia, escucha con mucha atención, porque estamos reunidos en un lugar principal de reunión. Y esta es la voz. Esta es la voz de la sabiduría de Dios para los que estamos adentro en esta tarde. Versículo 22. Esta es la voz. Este es el llamado de la sabiduría de Dios para los que estamos adentro. Date el tiempo de leerlo mientras lubrico mi garganta con el agua.
Esto es lo que la sabiduría de Dios nos está hablando a nosotros que estamos adentro, en este lugar principal de reunión. ¿Hasta cuándo? La sabiduría de Dios hablando. Oh simples, ¿amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Mire lo que está hablando la sabiduría de Dios. El mensaje de la sabiduría de Dios va dirigido a 3 grupos de personas. 3 grupos de personas. Y en esta tarde Dios le va a hablar a 3 grupos de personas. Y si usted se siente identificado con alguno de estos grupos, tome en serio lo que la sabiduría de Dios le está hablando a su conciencia. Y no se enoje conmigo, porque es Dios hablándole de una manera especial, porque Él sabe su forma de vivir. Amén, gloria a Dios. Y es aquí donde muchas veces los predicadores nos metemos en problemas. Le recordé que a la mitad del mensaje podía yo exponerme a meterme en problema con alguien, pero no, es la sabiduría de Dios hablando. Y hablando de manera contundente. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. 3 grupos: los simples, los burladores y los insensatos. Estas 3 clases de personas carecen de sabiduría, carecen de discernimiento, carecen de inteligencia para vivir. Por ello la sabiduría de Dios les exhorta. Por ello la sabiduría de Dios levanta su voz. Por ello la sabiduría de Dios les habla a gritos. Por ello la sabiduría de Dios les habla de manera contundente. ¿A quién le está hablando? A los simples, a los burladores y a los insensatos. Y vamos por el primer grupo. La sabiduría de Dios le habla a los simples. Y según la sabiduría de Dios, los simples literalmente se puede traducir como tontos. Qué fuerte que la sabiduría de Dios esté hablando así. Simples, literalmente tontos, torpes. Y como simples se refiere a la persona que es ignorante a propósito. Los que son ignorantes a propósito, que no les gusta superarse, que no les gusta estudiar, que no les gusta documentarse, no les gusta ser cultos, preparados. No les gusta, hermanos, superarse en la vida. En la vida van por lo más fácil. Y siempre aquellos a los que se les llama simple son los que van evitando el compromiso, el sacrificio, la constancia y la perseverancia. Y en la vida de los simples siempre van viviendo por lo más sencillo, lo más fácil. Viven al día, viven según los que le caiga. Lo que les va cayendo van viviendo. La sabiduría de Dios le dice de la siguiente manera a los simples: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y yo me detenía en la palabra simple. En nuestro entendimiento humano, la palabra simple es sinónimo o se deriva de simpleza y viene de esa misma raíz. Simple, algo simple es algo sin sabor. Moralmente, desde el concepto de la sabiduría de Dios, ser un simple, hermanos, es vivir aferrado
a esa vida sin propósito, sin meta, sin apuntar a nada, sin lograr nada, sin alcanzar nada, sin producir nada. Y muchas personas llegan a la media vida, aproximadamente a los 40 años, sin nada, sin casa, sin familia, sin profesión, sin oficio, sin esposa y sin hijos. Sin nada. Y vivir de esta manera, según la sabiduría de Dios, es vivir como un tonto. Es vivir como un simple. Es vivir aferrado a un estilo de vida que no tiene sentido, ni sazón, ni propósito en la vida. Ese es el concepto de la sabiduría de Dios, hablándole a los simples. La gente simple tiene un problema muy serio. ¿Y cuál es el problema de la gente simple? Que son muy flojos para vivir. Son flojos en la vida. Son los más flojos que existen en la tierra. Y son tan flojos que prefieren comer acostados. Son los flojos que prefieren orar acostados. Son los flojos que cuando comen están en la cama y por no levantarse a tirar la basura, la tiran debajo de la cama. Sería bueno que usted como padre, cuando llegue a su casa, revise la cama de sus hijos a ver qué tantas cosas hay ahí. A esa clase de personas que se comportan de esa manera, que viven en esa manera, Dios les llama simples, entiéndase, tontos para vivir. Y es aquí donde muchas veces nos metemos en problemas nosotros. De estos simples, torpes, tontos, hay muchos allá afuera. El mundo está lleno de eso. Pero también hay dentro de las principales reuniones donde habla la sabiduría, donde clama la sabiduría, los lugares de reunión. La sabiduría les habla, hermanos, de una manera seria y contundente exhortación. La sabiduría de Dios levanta su voz y le pregunta a la conciencia de los que son llamados simples: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Dicho de otra manera, ¿hasta cuándo seguirás amando, aferrado a esa forma de vivir tonta y vana, sin ningún propósito y sin producir nada y sin lograr nada? Sin llegar a nada, a ningún lugar. Sin alcanzar nada. El llamado de la sabiduría de Dios es que dejen esa forma vana de vivir sin ningún propósito y que se vuelvan personas sabias. Al simple, la sabiduría de Dios lo está llamando que se convierta una persona sabia en la tierra. Una persona inteligente, una persona productiva, que exprese verdadera sabiduría de Dios en su forma de vivir, que vivan con un propósito firme en la vida, llevando un plan de vida a corto, sí, pero también a largo plazo, no al día, no viviendo a lo que caiga. La realidad de la vida es que la gente vive según su propia preparación. Según tu preparación será tu forma de vivir. La gente simple, ignorante a propósito, llevan una vida muy miserable, careciendo de todo, limitados en todo, sin ahorros y sin ningún tipo de previsión para el futuro. Por eso la exhortación
de la sabiduría de Dios a los simples es muy contundente. ¿Hasta cuándo, simples? ¿Hasta cuándo? Una forma de que Dios le habla al simple como diciéndole: ya, basta de seguir en esa vida aferrado a algo que no te hace productivo. Segundo llamado: la sabiduría de Dios le habla a los burladores. ¿Y quiénes son los burladores? Hay afuera, pero también hay adentro. Los burladores son aquellas personas que no tienen seriedad en su forma de vivir. Todo lo toman a relajo. Son variables e inciertos en lo que hacen. Comienzan cosas y nunca las terminan. Se comprometen a hacer algo y nunca cumplen. No tienen formalidad en sus compromisos y responsabilidades. La palabra burlador en la sabiduría de Dios significa literalmente, escucha por favor, significa literalmente ridículo. Ridículo. Un burlador es un ridículo. Y se refiere a aquella persona que queda mal en todo, al grado que puede caer mal por su falta de compromiso, por su falta de informalidad en lo que dice y en lo que hace. El burlador le puede decir sí a todo mundo, sin importar que quede mal con todos. Y cuando es confrontado por su falta de compromiso, solamente se ríe y nunca tomará en serio el empeño de su palabra con su prójimo y con Dios. Por lo tanto, el burlador nunca tendrá nada seguro en la vida. Al faltarle sabiduría de Dios para vivir, nunca tendrá nada firme, nada estable, nada seguro. Siempre será muy vacilante y cambiante en su forma de trabajar. Y son los clásicos que durante el año se la pasan cambiando de trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y nunca logran nada. Porque no tienen formalidad. Porque no tienen seriedad. Y esa cambiadera de trabajo, de empresa, de maquila, de oficio, se convierte en un mal hábito. El burlador es muy variable en su comportamiento. Tiene una doble moral. Puede aparentar muy atento, muy educado frente a todos, pero a espalda de ellos se burlará. Y el colmo de esto es que el burlador se vuelve más ridículo en su forma de vivir cuando se pone a hacer algo en la vida que no tiene ni la gracia ni la virtud para hacerlo ni para terminarlo. Y la sabiduría de Dios exhorta mucho al burlador por su falta de formalidad y seriedad para vivir. Por eso también al burlador le pregunta: ¿hasta cuándo? Hablándole al burlador, ¿desearán vivir como burlador en la vida hasta cuándo? Ahora, el problema del burlador es que nada toma en serio en la vida y puede llegar al punto donde todo le vale. A esta clase de persona, burladores, ridículos en la vida, les hace falta oír con mucha atención la sabiduría de Dios. Porque también Dios desea que el burlador aprenda a vivir con sabiduría para que sea una persona que inspire verdadera confianza y aprenda a vivir en la voluntad de Dios. Y voy a dar un ejemplo de una persona burladora que está muy en tendencia en la actualidad, que es una persona burladora.
es aquella que pretende llegar a la presidencia por el viejo régimen, lleno de alianzas corruptas de los viejos partidos. Pobre señora, cada día haciendo el ridículo por todas partes. Y lo más trágico, que mucha gente, falta de sabiduría, están aferrados, creyendo a ciegas en ella. Encaja bien con la descripción de un burlador en la tierra, falto de sabiduría. Número 3, Dios también le habla a los insensatos. Insensatos. La palabra insensato significa fatuo, necio, carente de sano juicio, carente de ciencia. Y la mayor deficiencia o el mayor problema del insensato, hermanos, es que no tiene discernimiento para vivir. Aborrece la ciencia y por lo tanto carece de discernimiento para vivir. Al insensato no le gusta pensar, ni meditar, ni reflexionar, porque es muy complaciente excesivamente consigo mismo y se siente bien siendo así. En el insensato, sus pensamientos siguen el camino más fácil. En la vida del insensato se niega a memorizar, se niega a argumentar, se niega a aprender. Por ello, en la vida del insensato, sus pensamientos son vanos, vacíos de ciencia, su hablar carece de sabiduría, su entendimiento es muy limitado de la verdadera ciencia de Dios. Puede tener conocimiento, pero no verdadera ciencia del Espíritu. Por ello la sabiduría de Dios también protesta y levanta su voz al insensato diciéndole: ¿hasta cuándo, insensatos, aborrecerán la ciencia? Ciencia. Y a lo que la sabiduría de Dios le llama ciencia, escuche y aprenda, a lo que Dios en su sabiduría le llama ciencia, es el conocimiento adquirido por la meditación concienzuda. Ese conocimiento que produce entendimiento por ejercitar los sentidos en el discernimiento de la naturaleza y el origen de las cosas. Esa es la ciencia. El conocimiento que viene por entrar en relación, en comunión con lo que se pretende saber o explorar. Esta clase de conocimiento es más que una comprensión mental, es una experiencia que produce verdadera sabiduría para vivir. El insensato cae en el error de aborrecer, entiéndase, despreciar esta clase de ciencia. Por eso al insensato no le gusta estudiar. No le gusta estudiar. Le es fastidioso. Se aburre el meditar profundamente la naturaleza y el origen de todas las cosas. El insensato nunca podrá desarrollar un pensamiento teológico de la realidad, del ser, de la naturaleza, de los atributos, de los decretos de Dios. El insensato prefiere lo superficial y no la profundidad de las cosas. La palabra aborrece. En el error que cae el insensato significa tener en poco, menospreciar algo o alguien.
El problema del insensato es que es torpe de entendimiento y no podrá entender muchas cosas porque para él son locuras. Dios le hace un llamado de atención al insensato a no despreciar la ciencia. La ciencia de Dios es fruto de su sabiduría. Escuche, la ciencia de Dios es fruto de su sabiduría. Y yo meditaba aquí en la palabra ciencia. ¿Qué valor tiene la ciencia en el alma del hombre? ¿Por qué Dios le dice al insensato, no aborrezcas la ciencia? ¿Qué valor tendrá la ciencia en el alma del hombre? Un texto solamente de complemento. 2:10 de Proverbios. Proverbios 2:10. Mire, 2:10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, cuando la sabiduría entra, produce ciencia, trae ciencia. Y la ciencia es gratificante para el alma. Entienda esto. La ciencia dice, y la ciencia fuere grata a tu alma. En otras palabras, la ciencia es gratificante al alma. ¿Y qué es gratificante? ¿Qué será gratificante? Algo gratificante es algo que produce verdadera satisfacción al alma. Verdadera descanso al alma, verdadera paz, verdadera felicidad al alma. Entonces yo entiendo aquí que si el insensato desprecia la ciencia, aborrece la ciencia, entonces tiene un problema muy serio en la vida el insensato. Vamos a regresarnos a la cita anterior que teníamos. Tiene un problema muy serio en la vida el insensato. Al aborrecer la ciencia, el insensato se convierte en un pobre infeliz, ignorante de las verdaderas o de las verdades divinas de Dios, y siempre tendrá un hueco en el alma porque no tendrá verdadera satisfacción. Mire el mensaje, el llamado de la sabiduría de Dios. Hablándole en las calles al simple, al burlador, al insensato. Hablándole en las plazas, pero también hablándole en los principales lugares de reunión, las iglesias. Termino con el versículo 23. Ya terminé el mensaje. Mire cómo Dios los llama. Al simple, al tonto, al torpe, al burlador, al insensato. Cristo, como sabiduría de Dios, les dice: volveos a mi reprensión. Sí, fue una reprensión muy fuerte. Al decir tontos para vivir, es una reprensión fuerte. Pero es la sabiduría de Dios hablando, reprendiendo, y los llama para que vengan y reciban ¿qué cosa? He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dicho de otra manera, Dios como sabiduría le está diciendo al hombre torpe, tonto, simple, el burlador, el insensato: ven para que aprendas a vivir por mis palabras, no por lo que tú crees, no por lo que tú piensas, no por lo que tú haces, no por lo que tú sientes. Ven para que aprendas a vivir con mis palabras. Dios da su espíritu a quienes le escuchan. ¿Y por qué hace esto?
Porque solo mediante el Espíritu podemos entender espiritualmente o de manera profunda lo que Dios quiere decirnos en su sabiduría. Y miren, este mensaje da para más. Yo quería llegar hasta el último versículo de este capítulo, pero no puedo, porque me extendería yo demasiado. Simplemente vamos a darle lectura, porque la sabiduría sigue hablando. 24. Por cuanto llamé, no quisiste oír. Ahí está hablando la sabiduría, sigue hablando. Extendí mi mano y no hubo quien. O sea que el tonto seguirá viviendo tonto. Eso es lo más trágico de la vida del hombre. El burlador seguirá echando relajo en la vida. Y el insensato seguirá despreciando la ciencia. Y es ahí donde para algunos se convierte en bendición el llamado de la sabiduría, y para otros se convierte en desgracia. Versículo 25. Sino que desechasteis todo mi consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Versículo 26. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Desgracia por rechazar la voz de la sabiduría. 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, desgracia por rechazar la voz de la sabiduría. Versículo 28. Entonces me llamarán. Hay oraciones que no llegan a Dios. Hay oraciones que no llegan ni al techo de la casa. Hay ciertas personas que Dios no las escucha en sus oraciones. No responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Yahvé. Versículo 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Porque hay gente que dice, no, eso es demasiado ya lo que nos está diciendo. El pastor nos está diciendo tonto. Capaz que alguno ya no venga de nuevo a la iglesia por esa sola palabra. Pero así es el necio, así es el simple, el tonto. Le dice sus verdades y se ofende. Gloria a Dios. 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Desgracia por despreciar la voz de la sabiduría. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ahí literalmente dice la gordura de los necios. Y no está hablando de manera física, sino que está hablando de estar acaparando, viviendo solamente para lo terrenal. La propia riqueza, el propio dinero echa a perder a la gente necia que no tiene sabiduría para vivir. Versículo 33. Mas el que me oyere, ahí viene la bendición por oír la sabiduría. Para uno desgracia, para otro bendición. Desgracia para el que desprecia la voz de la sabiduría, pero bendición para el que la recibe. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Hasta ahí termina o sigue? Hasta ahí quería llegar. Hasta aquí quería llegar, pero no llegué como quería. Yo quería explicarle cada versículo, cada palabra, cada expresión, pero me llevaría demasiado tiempo. Póngase en pie.